Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar sobre la actividad 6, que tiene que ver con una tarea que tiene que ver con ciudadanía y transformación social. Desde ese punto de vista, vamos a tratar de hablar, de hacer una reflexión sobre la diversidad del pensamiento latinoamericano y la interculturalidad. Desde ese punto de vista, podemos plantear de que en los contextos educativos se siguen observando prácticas que promueven la exclusión y segregación de los estudiantes en función de su identidad cultural. Las políticas educativas tradicionales en muchos casos perpetúan el racismo y el autoritarismo, creando así barreras que impiden la participación plena de todos los estudiantes. Ante este panorama, pues se evidencia, y es algo que se debe trabajar de manera urgente, implementar estrategias didácticas pedagógicas que promuevan esa diversidad y equidad en el aula, para que eso integre a los estudiantes y genere un proceso mejor de aprendizaje en comunidad. Por otro lado, en este trabajo nosotros nos hemos planteado unos objetivos. Nuestro gran objetivo y objetivo principal es buscar promover una educación intercultural que valore la diversidad cultural y fomente esa equidad en el aula, como parte del proceso de decolonización educativa. Eso mismo lo llevamos a cabo por medio, lo desarrollaremos por medio de unos objetivos específicos, que son identificar prácticas de exclusión en el ámbito educativo y proponer alternativas interculturales. También implementaremos estrategias pedagógicas que promuevan la diversidad y el respeto mutuo entre los estudiantes, independientemente de su raza, su cultura o su forma. También fomentaremos lo que tiene que ver con la reflexión crítica en los estudiantes sobre los efectos del racismo y la segregación en la educación. Por ese lado, vamos a hablar un poco de la justificación de este proceso. En la justificación tenemos la implementación de una pedagogía intercultural. Es esencial para responder a las necesidades de la sociedad cada vez más diversas, al integrar el enfoque que valoren y respeten a la diversidad cultural. Se fomenta una educación más inclusiva y equitativa, en la línea con las perspectivas descolonizadoras que busca erradicar las prácticas de exclusión. Esto lo dice Ribetto 2005 y Sánchez Tortosa 2018. Como también para esto tenemos... Podemos hablar también sobre el marco teórico. ¿Qué teorías permiten que este proceso se dé? En el marco teórico tenemos la descolonización en la educación. En la educación implica un cambio paradigmático que según Ribetto 2005 desafía la estructura de poder tradicionales y propone una pedagogía crítica que respete la diversidad. Sánchez Tortosa 2018 también él expone que la crítica al sistema educativo tradicional por su tendencia a igualar por lo bajo, reducir la pluralidad ontológica, en contraste con la pedagogía intercultural, promueve una pluralidad de voces y saberes, preparando a los estudiantes para la ciudadanía global y diversa. Por otro lado, y apoyando lo que habla Ribetto y todos estos señores que apoyan este proceso que nosotros estamos llevando, es muy importante de que debemos de ser críticos, de que ese sistema educativo que se ha venido trabajando hay que ser crítico, pero con bases, donde se deben buscar estrategias que incluyan y que permitan ese conjunto, que ese engranaje de lo que tiene que ver con la interculturalidad y el manejo de cómo se llevan los procesos en las aulas, deben estar claros para así mismo poder dirigir a los educandos. Asimismo, dentro de este trabajo hemos planteado
una unidad didáctica de decolonización y diversidad cultural en el aula. Esa unidad didáctica de colonización y diversidad en el aula nos permitirá a nosotros encaminar ese proceso en el aula, cómo se debe llevar, cómo debe ser ese proceso. Muy buenas noches, profe. Mi nombre es Lilia Inestrosa. En ese proceso de encaminar esa descolonización de los procesos de interculturales en las aulas, lo hemos planteado un contenido temático y es introducir la diversidad cultural y su importancia en la educación, ¿no? Hablarle a todos los niños por todas las variedades de cultura que tenemos y su importancia según su contexto. Otro de contenido temático que hemos planteado es descolonización y su impacto en la pedagogía, ¿no? Desmontar toda esa secreción de racismo que encontramos a veces en las aulas educativas y pensar en que los muchachos tenemos que vivir en sociedad y todos en paz. Otro contenido es el análisis de los casos de estudio sobre la educación intercultural. Bueno, también hemos abordado unas estrategias, ¿no? para esta unidad. Y entre la estrategia tenemos la lectura crítica, que se analiza desde el texto de Rivetto, 2005, y Sánchez Tortosa, 2018, sobre la descolonización y la pedagogía crítica, estimulando la reflexión grupal. Otra estrategia que nos hemos implementado es el debate grupal, discusiones sobre la práctica y la discusión, cómo la educación intercultural puede desafiarlas. Para esta unidad temática, los recursos que vamos a utilizar, que son los textos académicos clave, como las políticas o las diferentes formas de profesores latinoamericanos, según Rivetto 2005, y videos y documentos sobre prácticas de descolonizadoras en el aula de clase. En la evaluación del aprendizaje tenemos dos procesos para desarrollar. Primero, reflexiones escritas y segundo, proyectos colaborativos. En la reflexión escritas tenemos que los estudiantes elaborarán escritos críticos sobre los temas tratados en clase, como para que ellos mismos saquen sus propias conclusiones. En el proyecto de colaborativos tenemos desarrollo de una propuesta pedagógica intercultural que responde a las necesidades del contexto educativo. Por otro lado, tenemos el acompañamiento. En los acompañamientos va a ser el proceso de acompañamiento incluirá retroalimentación constantes orientado a los estudiantes hacia una comprensión crítica de la descolonización en la educación. Este proceso permitirá desarrollar una conciencia sobre cómo la interculturalidad puede transformar el aula en el espacio equitativo y respetuoso de las diferencias. Desde ese punto de vista, vamos a dar una reflexión que tiene que ver mucho con lo que hemos venido trabajando. Esa es una reflexión sobre el impacto de la decolonización en la educación. Desde ese trabajo que estamos haciendo, podemos concluir o reflexionar que la decolonización en la educación es un imperativo total, moral como pedagógico, tanto moral como pedagógico. No basta con cambiar el contenido curricular, es necesario transformar las relaciones de poder y las estructuras excluyentes que aún predominan en muchos sistemas educativos, para nadie es un secreto. El enfoque intercultural no solo reconoce la diversidad, sino que también busca corregir las injusticias históricas que se han venido marginando a ciertos grupos culturales. Eso es un proceso que se ha venido llevando y aún no ha terminado, con todo lo que se hace, con todas las estrategias que se buscan de generar el proceso de inclusión. En este proceso, lo que nosotros hemos aprendido en este proceso es que la diversidad cultural no debe ser vista como
como un desafío a superar, sino como una oportunidad para enriquecer la educación en el aula. Esto permite, esto es muy importante, ya que en el aula se celebran, eso permitirá promover el respeto mutuo, contribuir a una sociedad más justa y equitativa, donde todos los estudiantes, independientemente de su origen, cultura, puedan desarrollarse plenamente. Este enfoque intercultural, en última instancia, es un paso hacia la construcción de una ciudadanía global donde las personas sean capaces de convivir en un entorno de respeto y colaboración, valorando la riqueza de cada cultura, aportando al conjunto de la vida y de la diversidad que vivimos hoy en día. Podemos mirar que la decolonización del aula es, por lo tanto, una vía que permite transformar no solo la educación, sino también la sociedad en conjunto. Es a partir de ahí que nosotros miramos como esto un proceso muy importante que debe estar presente y no debe acabar. Muchas gracias para este trabajo, las personas que hemos estado pendientes, hemos estado trabajando, organizando este proceso de colonización y empapándonos sobre todo esto tan importante que tiene que ver con el quehacer diario de nosotros en la educación. Jenny Sánchez, Liliana Inestrosa y Gerson Sinisterra, quienes hablan. Muchas gracias por escucharnos y entendernos en este proceso.